Y ahora vamos a ampliar precisamente desde la perspectiva de nuestras cámaras afiliadas del sector educación, que son las dolientes diariamente de estos desafíos que hemos venido viendo. Entonces quiero invitar a pasar por favor a la señora Rosa Monge, que es presidenta de la Unión de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica, UNIRE, también al señor Carlos Argüello, presidente de la Cámara Nacional de la Educación Privada, también a el representante ante el Instituto Nacional de Aprendizaje, la señora Catherine Chávez, quien nos representa a UCAEP dentro de la Junta Directiva del INA, junto con otros representantes nuestros también, y por supuesto también al señor José Salas Carrillo, quien tiene amplia experiencia en la Comisión de Talento Humano y también en el tema de educación dual. Es un máster en el tema de educación dual, don José, muy conocido. Y por supuesto también al moderador de este panel, el señor Jorge Luis Araya, director ejecutivo de la Unión de Cámaras Empresariales. Comentarles que en la parte alta, un aplauso para todos ellos, por favor, primero. Les invito, pueden tomar asiento, están en su casa. Gracias por el tiempo y van a dar un aporte bastante interesante. Cada uno tiene una visión de los desafíos desde dentro, desde la educación privada en todos sus niveles. Comentarles, y Jorge les va a hacer la indicación también, que van a tener el tiempo de exposición de respuesta ahí en el timer que está en color rojo. Entonces, no voy a hacer spoiler, así que le dejo la palabra a nuestro director ejecutivo, Jorge Luis Araya. Muchas gracias, Karina, y déjenme empezar felicitándolos a todos ustedes, empresarios y empresarias, en el Día Nacional de la Empresa Privada. Muchas felicidades y muchas gracias por la labor que ustedes hacen día a día, brindando oportunidades de trabajo decente para las personas. Así que esto es motivo de celebración continua y desde UCAEP buscamos justamente celebrarlo todos los días. Agradecido con doña Rosa, con don Carlos, con Catherine y con don José Salas, quienes hoy nos van a compartir un poco de sus ideas y pensamientos en relación a cómo el sector privado, a cómo los representantes del sector privado aportan a mejorar la educación universitaria, la educación técnica para universitaria y cómo nos caracterizamos justamente por pensar en las personas, ¿verdad? Agradecido mucho con la presentación que hizo don Rafa Sayagués, que nos abrió justamente un poco la cantidad de data y de cómo se está transformando hoy la economía, y por supuesto también muy agradecido con el señor Durán Esteban por compartir también con nosotros un poco de la información que se genera en el estado de la educación. A mí me gustaría, si me lo permiten, iniciar con doña Rosa. Doña Rosa Monge es una destacada mujer que viene del mundo de la academia. Doña Rosa, como bien decía Karina, es la rectora de la Universidad Latina de Costa Rica y además es la presidenta de la Unión de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica, UNIRE, que representa a todas las instituciones, a las instituciones de educación superior de nuestro país. Y tal vez, doña Rosa, para iniciar esta conversación relativa a los desafíos en materia de formación de talento humano, quería hacerle esta pregunta. Hoy las universidades privadas forman una parte significativa tanto del talento profesional del país. 7 de cada 10 personas que se gradúan hoy en Costa Rica en carreras STEM se gradúan de las universidades privadas. ¿Cómo están contribuyendo las universidades privadas justamente a cerrar las brechas de talento en áreas estratégicas para la competitividad nacional como tecnología, salud, ingeniería y servicios globales? Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos y todas, y de verdad una felicitación porque definitivamente el sector privado es el motor de este país. Karina decía que con la exposición de don Rafa quedamos picados, yo quedé hiperventilada. Realmente los retos son enormes. El uso de la inteligencia artificial, imagínense en educación los retos que nos impone.
Y bueno, en eso estamos trabajando el sector de universidades privadas. Como bien decía Jorge, nosotros hacemos un aporte importantísimo en el desarrollo y competitividad del país. Tenemos el 61% de la matrícula total en educación superior. El 39% lo tienen las universidades públicas y me parece que este es un dato relevante porque ya tenemos que empezar a pensar en que ya aquí no se trata de si somos públicos o privados, se trata de tener un sistema de educación articulado, de educación superior articulado que pueda responder a las necesidades de formación de talento, a las necesidades en las condiciones y en la calidad que está necesitando el sector productivo. Como bien decía Jorge también, el 71% de los títulos que emiten las universidades privadas están concentrados en áreas de economía, salud e ingenierías. Entonces también hemos dejado atrás lo que históricamente era la formación básicamente en ciencias sociales. En las universidades privadas hay una inversión enorme en infraestructura que es visible, creo que todos han visto la infraestructura que tienen las universidades privadas, una inversión en tecnología, en innovación, en investigación, en desarrollo. Ya hay al menos 6 universidades privadas en Costa Rica que pertenecen a redes internacionales y esas son capacidades que tenemos que aprovechar, la posibilidad de compartir buenas prácticas, la posibilidad de hacer transferencia de conocimiento, la posibilidad de traer innovación con redes internacionales es enorme y eso lo están teniendo ya las universidades privadas. Y también para cerrar brecha pues se necesita no solo volumen sino acceso y la mayor cantidad de sedes universitarias en las zonas rurales del país las tienen las universidades privadas también con una participación mayor del 50% en mujeres estudiantes. Así es que yo creo que es un aporte importantísimo, tenemos retos también muy fuertes, la calidad con la que están llegando los estudiantes. Yo creo que todos sabemos que los estudiantes que van a las universidades públicas son los que logran ganar el examen de admisión y son los estudiantes que vienen de los colegios privados. A las universidades privadas van los estudiantes de colegios públicos en su mayoría, un 70% aproximadamente de los estudiantes que van a las universidades privadas vienen de colegios públicos y ahí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme por cerrar la brecha de conocimiento con la que vienen desde la secundaria. Hoy decía Rafa también la cantidad de jóvenes y niños que ingresaron al sistema educativo público y lamentablemente en la primaria ni en la secundaria estamos cubriendo la necesidad de inglés, que ya no es solo, ya no es un segundo idioma, ya el inglés es una cosa que tienen que tener y tener un segundo o un tercer idioma. Es muy difícil recibir a los estudiantes en las universidades, formarlos en la carrera que escogieron y también enseñarles inglés, porque aparte de que la mejor edad para poder desarrollar una segunda lengua sin duda es de la educación temprana. Así es que pues en eso UNIRE es una organización que agrupa a 23 universidades privadas que representan más del 80% de la matrícula en educación superior del país y es precisamente una asociación de rectores que ha ido abriendo camino, proponiendo, acercándose al Ministerio de Educación para que tengamos posibilidades de mayor flexibilidad y desarrollo de la educación superior privada.
Muchísimas gracias, doña Rosa, y somos testigos que efectivamente las universidades agremiadas bajo UNIRE son las universidades que justamente cumplen, que tienen calidad, que cumplen con la normativa, y como veíamos y como nos comentaba doña Rosa, claramente es el sector privado el que amplía la cobertura y que lleva educación superior a los rincones de Costa Rica. Y eso lo agradecemos profundamente, doña Rosa. Don Carlos, continúo con usted. Don Carlos es el presidente de la Cámara Nacional de Educación Privada, que representa instituciones educativas, principalmente aquellas que hacen formación técnico-profesional, las conocidas como las parauniversitarias, efectivamente. Don Carlos además nos representa a nosotros como UCAEB en el equipo técnico del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnico-Profesional, ¿verdad? Es así. Nos contó ahora también Esteban la importancia que tiene el marco de cualificaciones hoy en Costa Rica, y dichosamente pues que tenemos este instrumento desde 2016 más o menos, si no me equivoco, ya está 10 años. Don Carlos, para usted, quería consultarle algo muy similar también a lo que nos conversó también doña Rosa, y es que desde la educación privada para universitaria, ¿cuál considera que ha sido ese principal aporte del sector privado para ampliar cobertura, para generar innovación pedagógica y además formación relevante de aquellas habilidades para el siglo XXI, para la Costa Rica que estamos viviendo hoy? Adelante, por favor. Ok, buenas tardes a todos y todas, compañeros, colegas. Muchas gracias, Jorge. Esta es una oportunidad muy grande, como decía doña Rosa, ahora que Rafael estaba hablando de algunos tópicos, pues eso es lo que estamos viviendo en este momento nosotros. Sí estamos hiperventilando, dijo doña Rosa, pero es el reto que tenemos nosotros como país. El sector privado es el sector que mueve, ¿verdad?, la aguja, y es la que lleva la dinámica. En cuanto a lo que es esa brecha, pues desde el 2014 que se hizo el primer congreso de la educación técnica de Costa Rica, vimos, digamos, la importancia de ordenar los currículos, y ahí es donde se sentaron las bases de lo que es el Marco Nacional de Cualificaciones. Nosotros tenemos una participación activa y considero que es necesaria más todavía, ¿verdad?, porque debemos de cambiar en este caso el paradigma. Ya no es yo creo los programas y formo a las personas, el capital humano, y la empresa la absorbe. Eso ya cambió y eso ya es en el pasado. Ahora es el trabajo conjunto de las necesidades del talento humano con las instituciones de formación técnica. ¿Por qué? Porque es dinámico. Rafael lo decía ahora, la inteligencia artificial está cambiando cada minuto, cada hora. Y nosotros estamos en una autopista en la cual muchos de nuestros competidores están manejando un Ferrari y nosotros todavía estamos en la carreta con bueyes. Entonces, eso hay que acortar esas brechas, y aquí es importante el sector empresarial, en el cual es el que está indicando en este momento qué es lo que se ocupa, cómo se ocupa, cuándo se ocupa. También se hablaba ahí, Rafael hablaba un poco sobre la necesidad de que las empresas tengan sus academias. Bueno, ya la hay, ya ahora hay centros de entrenamiento de estas empresas grandes, y conversando con uno de los actores de ese crecimiento, de ese fenómeno Grecia que se está viviendo en Occidente, nos decía, yo vengo, me instalo acá en el país porque ustedes dicen que tienen el talento. Si no existe el talento en Occidente, yo lo voy a traer de otro lado del país, y si no existe en el país, lo voy a traer de otro lado del mundo. Entonces, a eso es que nosotros tenemos que responder, y ustedes que están viviendo el día a día en sus empresas, las necesidades que ustedes tienen, la competencia, la volatilidad que nos está presentando Rafael en esos escenarios, nosotros debemos de responder sin dejar de lado, ¿verdad?, la operación arroz y frijoles que tenemos todos los días en nuestras empresas. Entonces, nosotros somos los llamados, en este caso, a cortar esa distancia, y estas alianzas ya están dando frutos. En este momento hay instituciones de formación que se están alineando con algunas cámaras, y ya estamos presentando alternativas de capacitación para ciertos sectores que necesitan. Entonces, eso es importante, unirnos, conocernos y entre nosotros jalar la carreta.
el sector privado es el sector que dinamiza. Ahora se hablaba un poco sobre la educación pública, pero en el 2014, cuando se hizo ese primer Congreso de Educación Técnica, la formación, el 50% de los títulos, de los diplomas que salían, era de la educación privada. La educación privada tiene una virtud, el cual es que no existen tantos lineamientos, tanta normativa, tanta burocracia, que por su naturaleza pues la tienen las instituciones como es el MEP y el INA. Y en este caso pues la educación privada es la que está llamada a poder en este momento preparar no las personas que vamos a ocupar nosotros dentro de 6 meses. Nosotros tenemos que tener una bola de cristal para poder crear las formaciones para los oficios que se van a necesitar por lo menos dentro de unos 2 o 3 años. Son oficios que ni siquiera lo hemos inventado, ni siquiera lo conocemos, pero sabemos que debemos de prepararlos. Don Carlos, muchísimas gracias también por sus apreciaciones. Creo que don Carlos ha hecho un comentario que es esencial en esta discusión, y es que el sector empresarial tiene que tomar las riendas proactivamente de la formación de talento humano. Desde las empresas muchas veces hemos estado acostumbrados a que nos digan, bueno, es esto. No, yo creo que el chip ha cambiado un poco y las empresas y organizaciones empresariales justamente estamos llamadas a ejercer ese rol diferenciador para tener talento humano. Muchas gracias, don Carlos. Continúo con doña Catherine. Catherine es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica, de CRESEX, una cámara afiliada de UCAEP. Y además, dentro del montón de cosas que hace doña Catherine, es representante de UCAEP en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje. Muchas gracias por eso, Catherine. Y a vos quería hacerte justamente esta pregunta. Desde la participación de la representación empresarial, la representación de UCAEP en la gobernanza del Instituto Nacional de Aprendizaje, ¿cómo ha contribuido el sector privado a orientar la formación técnica hacia las necesidades reales del mercado laboral y en la generación de empleo formal? Buenas tardes todos y todas. Un gusto estar con ustedes compartiendo este escenario donde estamos construyendo juntos. Efectivamente, bueno, los 3 representantes del sector privado hemos sido consistentes en señalarle a la institución la necesidad de poner en marcha el Centro de Excelencia. El Centro de Excelencia es concebido como una unidad especializada que concentra capacidades técnicas, metodológicas y tecnológicas de alto nivel, y que busca orientar el desarrollo del talento altamente calificado en áreas estratégicas para la competitividad del país, en estrecha articulación con el sector productivo, que sabemos que eso es determinante y vital. Este centro pues permitirá elevar la especialización técnica mediante programas especializados, avanzados y actualizados. Nos permitirá fortalecer la vinculación con el sector empresarial para asegurar la pertinencia de la oferta formativa que es necesaria y impulsar la innovación metodológica a través de modelos ágiles, duales, modulares y basados en competencias, además de lograr por medio de este centro la transferencia tecnológica, especialmente hacia las pymes, que son las que más requieren apoyo. Desde el sector empresarial, los 3 representantes que hemos estado en el INA, hemos acompañado también la reformulación del plan estratégico del INA con una visión constructiva y propositiva, orientada a fortalecer lo ya construido. Nuestro aporte ha partido del reconocimiento al esfuerzo institucional y lo que ha buscado es incorporar mayor evidencia, mejores mecanismos de medición que son importantes y diálogo más estrecho con quienes generan empleo, que somos el sector privado. Los ajustes propuestos que hemos trabajado y que hemos propuesto desde el sector privado son tener una mayor articulación con el sector productivo, indicadores que midan no solo la ejecución, sino también el impacto y una lógica de mejora continua basada en evidencia. Creemos desde el sector privado que la articulación público-privada
permite que los planes estratégicos se conviertan en verdaderas herramientas para el desarrollo del empleo, para la productividad y para la competitividad nacional. Más que cambiar el rumbo, lo que hemos buscado es afinar el instrumento y el énfasis ha estado en pasar de la planificación a la medición de resultados. Un plan estratégico, entendemos, fuerte, es aquel que puede demostrar que con impacto positivo a las personas y a las empresas es eficiente. Desde el INA hemos logrado muchísimos esfuerzos que vemos hoy materializados. En abril empezamos a impartir inglés con inteligencia artificial. Hemos tenido también el ingreso más alto en el 2025, 140,000 matrículas logradas, 20,000 becas, 50,000 personas matriculadas en Cisco, y en realidad sabemos que esos esfuerzos han sido de toda la administración activa, pero sabemos que todavía falta mucho por hacer y estamos comprometidos con este país para lograr articular los esfuerzos necesarios, para unir esfuerzos con todos los representantes, cámaras, empresas, universidades, para realmente fortalecer y darle al país lo que el país necesita. Muchísimas gracias también a vos, Catherine, por los insumos que nos has mencionado. Justamente yo creo que todos somos testigos de cómo el INA se mueve, ¿verdad? Y cómo acciona, y lo difícil también que es para el INA, teniendo muchas veces algunas amarras para poder actuar. Nosotros como sector privado quisiéramos tener un INA muchísimo más ágil, ¿verdad? Lo logramos en alguna medida con la reforma que se impulsó hace algunos años, que eventualmente la sala pues devino esa reforma, pero sí es necesario tener esa flexibilidad para que el INA pueda responder más rápido a las necesidades del sector y sin duda eso que menciona sobre la formación de 50,000 personas en Cisco, los esfuerzos por incluir plataformas tecnológicas en aprendizajes de idiomas, que nos decía ahora doña Rosa también, pues eso es algo que va a marcar también la pauta en el futuro. Y ahora con don José Salas. Don José es ingeniero y abogado, tiene esos dos chips. Es asesor de talento humano de la Cámara de Industrias de Costa Rica y además es representante de UCAEB en la Comisión Asesora y Promotora de la Educación Dual, una comisión que nació a la luz de la aprobación de la Ley de Educación Dual, que justamente nos costó, ¿cuánto, don José? 8, 10 años, 7 años poder contar con esa ley. Y justamente ahí quería hacerle esta consulta, que la educación dual representa una de las principales innovaciones en formación que hemos hecho en Costa Rica en los últimos años. Desde su experiencia, ¿qué resultados ha generado la participación del sector privado en la utilización de esta metodología de aprendizaje? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Feliz de estar en la celebración del Día de la Empresa Privada, sin olvidar dos cosas. Una, que no me han puesto los 5 minutos. Y segundo, que el sector privado, los puestos de trabajo que ofrece son 2 millones actualmente en Costa Rica. Por lo tanto, lo que se hace de bien en el sector empresarial repercute de una manera muy drástica en el acontecer nacional. Para contestar específicamente la pregunta, siempre cuento esta anécdota. Cuando yo me gradué en la universidad, solo había una universidad. No había ninguna privada. Y usted tenía que ganar el examen de admisión o su potencial futuro quedaba cortado. Después, el sector empresarial impulsó el INA. Y así como estamos celebrando el Día de la Empresa Privada, no se nos olvide que el 85% de los ingresos del INA los pagan los empresarios mes a mes. Entonces,
este avance ya no era una carrera de 7 años, ya no era una carrera de 6 años. Ahora ya era una carrera de 2 o de 3 años en la parte técnica. Más fácil todavía de incorporarse. Y finalmente, como nos lo expresó el señor Sayagues en su presentación, lo que necesitamos agilizar ahora son esas competencias y esas habilidades que necesitamos para poder incorporarnos al mercado laboral. Y aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. ¿Cuál es la gran ventaja de la formación dual para el sector privado? Es que lo que estamos formando es lo que vamos a necesitar. Que uno de los grandes errores de la inversión en educación en Costa Rica ha sido que muchas veces o pocas veces lo destinamos en cosas que no tienen una demanda laboral alta. Y entonces tenemos una serie de muchachos y muchachas frustrados y frustradas porque estudiaron 6 años y no pudieron conseguir el puesto que querían. Entonces esa es la primera ventaja. ¿Por qué? Porque al ser la formación dual, tanto una parte teórica como una parte práctica, la parte práctica la provee el empresario. Obviamente el empresario lo que quiere es contratar ese estudiante para que haga lo mejor posible dentro de su empresa. Obviamente no le va a enseñar cosas que no va a necesitar. Ese es el primer punto que quiero dejar claro. El segundo, para que no se nos venga el edificio encima. La educación dual, como le decía Jorge anteriormente, se comenzó a fraguar desde el 2013 hasta el 2019 fue que se aprobó la ley de formación dual. Y el problema no terminó ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer los reglamentos necesarios para poder implementar esa ley. Finalmente nos vino la pandemia y entonces la pandemia fue otro frenazo que tuvimos que poner porque los dos principales fuentes donde podíamos implementar la formación dual, que era el INA y que era el MEP, pues estaban con restricciones de la parte presencial. Sin embargo, del 2024 para acá hemos contemplado situaciones que nos dan la idea de que sí vamos por buen camino. Sí, son pocos, son 400 estudiantes, digamos, de parte del MEP, pero ya se empezó a nivel de educación técnica en el MEP y a nivel del INA a tener la formación dual como algo que el sector empresarial necesita y que va a poder implementar cada día más. Es una gran noticia que el MEP en este nuevo curso lectivo, que por cierto empezó hoy, tiene 15 colegios técnicos profesionales más con educación y formación dual. Entonces, vamos despacio porque esto precisa. Si tratamos de hacerlo esto a la carrera, el sector empresarial necesita tiempo. Y aquí estriba uno de los grandes desafíos para el sector empresarial, que es, como lo dijo, se mencionó anteriormente, necesitamos saber a 2 o 3 años plazo qué es lo que vamos a necesitar. Y entonces eso a nivel de las grandes empresas usted posiblemente sí lo tenga, pero como el 80% son pymes, necesitamos saber cuáles van a ser sus necesidades para poder meterlo dentro del sistema de formación dual. Con esto termino, no sé cuántos minutos me pasé, pero no unos segundos nada más, don José, no se preocupe. Pero sí, efectivamente, como usted señala, don José, la educación dual es esa respuesta a poder formar lo que las empresas están requiriendo efectivamente. Y es algo que, enhorabuena, las universidades, las parauniversitarias, el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Nacional de Aprendizaje han tomado como bandera.
¿verdad? De hecho, Catherine me puede corregir que efectivamente en el INA se han firmado un récord de convenios con empresas para facilitar la formación y educación dual. Y ahora pensando en los retos, señoras y señores, que tenemos por delante en estos próximos meses y años, pensando en un poco en esas necesidades que tiene la industria, que tienen las universidades, las parauniversitarias, por supuesto las instituciones de formación. Doña Rosa, ¿qué reformas de política pública consideran necesarias para modernizar el sistema de educación superior costarricense y facilitar mayor innovación, facilitar internalización, vinculación con el sector productivo y mayor celeridad en las respuestas a las necesidades del mercado laboral? Pensemos en que efectivamente aquí estamos tomando nota, porque lo que ustedes nos vayan a decir se va a convertir en nuestro caballo de batalla en estos próximos meses y en estos próximos años para lograr que esto suceda. Por favor. Sí, yo quisiera mencionar un dato importante. El compañero del Estado de la Educación nos decía que, o nos presentó el dato de penetración de la educación técnica en el país con respecto a los países de la OCDE, y vimos que hay una distancia bastante grande. En el caso de la educación superior, Costa Rica tiene un 35.4% de penetración o de participación en educación superior en jóvenes o personas en edad universitaria, mientras que en países de la OCDE anda alrededor del 43.7%, o sea, tenemos una distancia importante. Y también sabemos que alrededor del 61% de los jóvenes entre 18 y 23 años están fuera del sistema de la educación superior, y creo que todos sabemos dónde pueden estar la mayoría, ¿verdad? Lamentablemente se los estamos regalando al narcotráfico, y por eso yo reitero que aquí no se trata de si somos públicos o somos privados, se trata de una estrategia país, de un compromiso país y de abrir mayores posibilidades de acceso a la educación superior y mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo para las universidades privadas, que no son competencia de las universidades públicas, somos complemento, y sabemos que atendemos a sectores en el rango de educación superior, pero con características diferentes. Para eso necesitamos seguir trabajando en la normativa, necesitamos un CONESUB más dinámico. No podemos acompañar esos retos que tiene el sector productivo y los retos que nos está imponiendo el uso de la tecnología si tenemos que esperar 1 año, 2 años para que una carrera pueda ser actualizada. Y tengo que decir que el CONESUB ha hecho esfuerzos importantes, se hizo una reforma importante al reglamento, pero igual tenemos una ley de hace más de 30 años que no permite esa flexibilidad. Quizás, como decía don José, una ley que se hizo cuando había solo una universidad privada, cuando no habían redes internacionales, cuando no teníamos los retos que tenemos de la tecnología, cuando no teníamos un sector productivo del tamaño que tenemos y con las exigencias que tenemos ahora. Necesitamos flexibilidad curricular, incorporación de microcredenciales, certificaciones. El tránsito del estudiante en la carrera tiene que estar acompañado de otros valores agregados para que pueda salir con todas esas habilidades y capacidades al finalizar su carrera, y para eso necesitamos definitivamente flexibilizar la normativa para seguir caminando en esa línea. La otra cosa que creo, y yo fui parte de la comisión que trabajó el Marco Nacional de Cualificación, si nosotros no articulamos, si no volvemos a revisar y a repensar ese marco, también nos dio el dato el compañero del Estado de la Educación, hay muy poca participación, y es precisamente porque el Marco Nacional de Cualificación se está aplicando en áreas
importantes, pero que no son tan relevantes para el desarrollo y la competitividad del país. Entonces tenemos que ir a preguntarnos qué está pensando el sector productivo empresarial de dispositivos médicos, de semiconductores, de desarrollo de tecnología de ese marco nacional de cualificación, si realmente los niveles que tenemos le permiten a un estudiante articular el conocimiento y seguir avanzando en esos diferentes niveles, o más bien lo deja estancado tal vez porque no logró sacar su título de secundaria y entonces se quedó siendo un técnico 1 que nunca pudo avanzar en educación parauniversitaria o en educación superior. Creo que esas cosas son muy relevantes para poder seguir desarrollando el sistema educativo en el país. Doña Rosa, muchísimas gracias. Usted ha tocado varios temas y todos muy importantes, justamente el poder desarrollar microcredenciales, la flexibilidad curricular, pensar en una regulación que permita mayor rapidez para que justamente las instituciones educativas puedan acompañar a mayor velocidad las necesidades del sector empresarial, un CONESUB más dinámico desde la parte administrativa, que entienda la velocidad en que tiene que moverse justamente la formación, ¿verdad? Y no estar pensando justamente en que van a regular tarifas o que van a regular esto y que van a regular otra cosa. Eso lo que hace más bien es ahogar a la industria y dispersarnos de las verdaderas reformas que se requieren, que usted ha señalado. Muchas gracias por eso, doña Rosa. Don Carlos, en una línea similar, justamente pensando en esas necesidades, usted como representante de UCAEP en el Marco Nacional de Cualificaciones, en ese equipo técnico, ¿qué reformas de política pública considera necesarias para modernizar el sistema, qué ajustes regulatorios o políticas públicas permitirían fortalecer la complementariedad entre la educación pública y la educación privada para mejorar la calidad educativa y preparar mejor a los estudiantes para el mundo laboral y esa educación superior? Ok, gracias, Jorge. Facilísima la pregunta. Sí, ya la asimilé, gracias. Bueno, en cuanto a política pública, considero que hay instituciones claves. En este caso, pues nosotros como CAEP tenemos sillas en la Junta Directiva del INA, y uno de los aspectos que más adolecen las instituciones de formación privada es precisamente ese cuello de botella que se forma en el INA. Yo comentaba con los compañeros ahora, las universidades forman los profesionales, pero hay un elemento en el INA que solo ellos van a formar a las personas que van a dar los cursos. Entonces, ¿cómo es que nosotros como universidades privadas formamos todos los profesionales del país y no podemos dar el curso de formación de formadores ahí, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante, tal vez tomarlo en cuenta, ¿verdad? De estudiar esa posibilidad, porque sé que quitando ese cuello de botella, muchas instituciones privadas podrían responder mucho más rápido que el INA, inclusive que el MEP, a las necesidades de nuestro sector, que es el sector privado. En el caso del Consejo Superior de Educación, cambiar una coma en un programa del MEP, en educación técnica, puede llevar un año. Y las necesidades del sector privado no pueden esperar un año, ¿verdad? Las necesidades son para ayer y las soluciones eran antier. Entonces, ahí es importante esa cohesión. Pero no todo es malo. Todo es bueno, digamos, desde el Marco Nacional de Cualificaciones se ha venido trabajando muy bien. Sí, instamos y le solicitamos al sector privado que pueda, en este caso, aportar no solamente, digamos, personas, cuando se solicita, cuando se van a hacer los estándares, se solicita profesional, se solicita el conocimiento del empresario para poder crear un estándar no desde la academia, sino que va la academia y el sector empresarial. Y también esta necesidad ha llevado a que exista ahora, se acaba de conformar una comisión interinstitucional para lo que es sector público y sector privado. Ahí en esa institución, en esa comisión están todas las universidades públicas y también está la representación del sector privado.
cosa que yo en el 2014, cuando estábamos, ¿verdad?, viendo todo este marasmo que había de educación técnica, yo le decía a las colegas que están ahora en el Marco Nacional de Cualificaciones, parafaseando a un actor importante, decía, yo tenía un sueño, que era el sueño en el que nosotros nos sentáramos con el sector público, con las universidades públicas y poder ver esa ruta. Como dice muy bien doña Rosa, no es público, no es privado, es Costa Rica. Y como decíamos ahora nosotros, si al país le va bien, a todos nos va bien. Pero si nosotros nos dividimos, nos va a ir mal y nosotros estamos, ¿verdad?, metidos en este barco. Entonces es importante, ya se han ido derribando esas barreras, esas ideas, ¿verdad?, que el público es público, privado es privado. No, aquí es Costa Rica. Y en este caso, como decía ahora Rafael en su presentación, ok, nosotros debemos de saber que tenemos la rienda del caballo. Voy a tomar las palabras de Rafael. Tenemos las riendas del caballo. Nosotros sabemos en este momento si nosotros vamos a apurar el caballo o se va a desbocar el caballo. Y diciendo en este caso el fuego, ¿verdad? Si este caballo se desboca, todos nos quemamos. Entonces es importante tener claro la necesidad de poder cambiar ese paradigma. Y también, como lo decía don José, es necesario la educación dual. Ustedes saben como empresarios, nosotros sabemos como empresarios, la curva de aprendizaje, el costo que tiene esa curva de aprendizaje. No es mejor tal vez nosotros poder abrir las puertas a la educación dual, traer a un muchacho, una muchacha en el cual se va a formar en mi industria, ahí tenemos ya el valor de la pertenencia. O sea, una persona que nosotros le vamos a dar la oportunidad de que él vaya, ¿verdad?, esa pertinencia, que él vaya al aula, aprenda y lo que aprendió lo ponga en funcionamiento en nuestra empresa y nosotros tenerlo ahí cerca evaluando no solamente el proceso de aprendizaje, sino también en cómo él se desempeña. Entonces, si hay un muchacho, una muchacha que lo está haciendo bien, inmediatamente nosotros podemos contratarlo, sabemos que es un capital humano joven y que podría hacer carrera en nuestra empresa. Y lo formamos a nuestras necesidades y con nuestros valores. Don Carlos, muchísimas gracias. Usted también ha hecho mención de cosas que son fundamentales para mejorar justamente la política educativa. Ese tema del formador de formadores y de la posibilidad de que los monitores se puedan formar también en las instancias privadas, me parece que es una de las cosas que podemos tomar en el aire y preparar eventualmente una reforma en ese sentido. Sobre el Consejo Superior de Educación, ahí también hay presentada una reforma para incluir un representante empresarial en el Consejo Superior de Educación, donde están exministros de Educación y los sindicatos, pero están ausentes los empresarios. Y nosotros podemos justamente imprimir en este Consejo la celeridad que se requiere, la urgencia que Rafael y hemos discutido en esta tarde, hemos puesto sobre temas educativos. La reforma al Marco Nacional de Cualificaciones, usted coincide con doña Rosa justamente de que efectivamente es una de esas necesidades. El marco había que reformarlo desde que nació, si me permiten. Nosotros, representantes del sector privado, siempre dijimos esto debería orientarse hacia competencias, no hacia las horas que se dedica una persona de formación, y esa es la gran reforma que requiere en este momento el Marco Nacional de Cualificaciones. Y al igual que doña Rosa, me ha gustado mucho que usted señaló que somos un sistema. Lo privado no es enemigo de lo público, es un sistema que se complementa, y ahí yo creo que es justamente lo importante de poder discutir en esta tarde y dar a conocer estos detalles. Doña Catherine, pensando también de nuevo en esas aspiraciones que como sector queremos ver dentro del INA, ¿qué cambios estructurales o prioridades debería impulsar el INA desde tu perspectiva en los próximos años para responder mejor a las nuevas demandas productivas del país? Hablamos claramente de digitalización, de bilingüismo, de habilidades técnicas especializadas y aumentar su impacto así en la empleabilidad y en la productividad. Sí, bueno, el INA debe priorizar en cuanto mínimo 4 cambios estructurales básicos. Creo que en primer lugar es clave, y qué bueno que hoy nos acompañan señoras y señores diputados, porque en primer lugar es clave que el INA recupere la agilidad para contratar y gestionar talento especializado.
Volviendo al ejemplo de don Carlos hace un rato, es como tener un Maserati sin combustible, el INA en este momento, al estar tan limitado para contratar. Yo he pasado procesos, he acompañado a la administración en procesos de contratación en donde duramos hasta un año para contratar una persona. Eso no es lógico ni razonable. En el sector privado se nos hubieran ya quebrado las empresas si hubiéramos tenido que esperar un año para contratar una persona. Entonces, hablamos de descentralización entendida como la mayor capacidad operativa y no como una ausencia de control, que a veces ha sido concebido de esa manera. La descentralización permite reducir tiempos, ajustar perfiles técnicos con rapidez y atraer profesionales alineados con sectores estratégicos. Sin esta agilidad es imposible que el INA pueda lograr más de lo que ha venido logrando. Estamos con una camisa de fuerza. Se dificulta responder oportunamente a los cambios del mercado laboral. Y Jorge, usted lo decía hace unos minutos también, en noviembre del 2023 la Sala Constitucional declaró inconstitucional el artículo 24 de la Ley Orgánica del INA, reformado por la Ley 9931, que había establecido un régimen autónomo de empleo para la institución. Necesitamos, hoy escuchábamos acá a los dos ponentes que tuvimos anteriormente de las necesidades que el país tiene de formación disruptiva, de alinearnos a las demandas internacionales, a la realidad que estamos viviendo como países, y eso no es posible si el INA no puede ejecutar de manera más ágil la contratación de profesionales. Necesitamos que desde nuestras organizaciones gubernamentales, desde la Asamblea Legislativa nos apoyen para poder lograr esta descentralización y ser más eficientes. Ese es el primer paso para todo lo demás que el INA tiene como desafíos. Esto, el no hacerlo, es quitarle flexibilidad para la contratación especializada, es imposibilitarlo de ofrecer salarios competitivos frente al sector privado, para tener instructores en áreas como programación, robótica, inteligencia artificial y energías renovables, que son temas en los que tenemos que definitivamente trabajar. Es retornar a un régimen que fue lo que nos pasó, ¿verdad?, de servicio civil, que limita la agilidad para abrir nuevos cursos, expandir sedes e incorporar nuevas tecnologías. Es una afectación directa en la gestión del talento humano y en los procesos de contratación. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en el INA. En segundo lugar, creemos que el INA debe trabajar en fortalecer la forma en que se identifican las necesidades del mercado laboral. Esto implica pasar de diagnósticos generales a mecanismos más ágiles y permanentes de diálogo con los sectores productivos. Necesitamos conversar más y conocer más de las necesidades, tener mayor retroalimentación de ustedes como empresarios, como cámaras, como organizaciones gremiales, que permitan, eso nos va a permitir anticiparnos y no solo ser reactivos a las necesidades que nosotros vamos atendiendo. También para ser oportunos a responder a los cambios que hablábamos ahora de digitalización, bilingüismo y especialización técnica. Un aspecto clave que el INA debe trabajar es evolucionar el modelo formativo. No se trata únicamente de abrir más cursos, sino de modernizar metodologías, ampliar horarios, incorporar enfoques como formación dual, competencias STEM, programas modulares que nos permitan preparar mejor a las personas para los puestos que hoy y mañana demandan el mercado laboral. Y por último, pero no menos importante, es clave fortalecer la medición de resultados. Un INA más efectivo es aquel que puede mostrar cómo su formación se traduce en empleabilidad, en inserción laboral, en emprendimiento y productividad. Para lograr eso, es que les mencionaba que anteriormente que los tres que representamos al sector privado hemos estado trabajando con el replanteamiento del plan estratégico del INA, en donde lo que hemos buscado es generar ese aporte para que incorpore indicadores claros de impacto y de seguimiento. Estos cambios no se presentan o se plantean como rupturas, sino como una evolución natural del rol que el INA debe de tener, para el cual fue concebido, que permita la inversión en formación técnica y que tenga un impacto cada vez más directo en el empleo formal, en la competitividad empresarial y el desarrollo del país. Esa ha sido nuestra propuesta.
Muchas gracias, Catherine. Y efectivamente nos quedan ahí algunas tareas importantes de poder empujar desde el sector productivo. Lo mencionaste, la reforma en la ley del INA es una necesidad apremiante. Si mal no me equivoco, y don José me puede corregir, la sala se había traído bajo la reforma porque requería mayoría calificada, requería 38 votos y se aprobó ese artículo específicamente, digamos, con una mayoría simple. Y ahí yo creo que tenemos todos que ponernos justamente la tarea de transmitir la urgencia de esta reforma del INA para darle mayor celeridad, mayor capacidad de respuesta a las necesidades del sector productivo. También dijiste el tema de la modernización metodológica, ¿verdad? Ciertamente, lo dijo Esteban en algún momento en su presentación, el INA de un pronto a otro se vio con la obligación de modificar toda su malla curricular, porque a diferencia, digamos, de algunas otras instancias, el INA sí está en la obligación de cumplir con el Marco Nacional de Cualificaciones y eso no es ni ha sido tarea fácil. La idea es tener un INA ágil y que responda rápido a las necesidades del sector. Gracias por mencionarlo. Y finalizamos de nuevo con don José. En temas de educación dual, don José, ¿cuáles son los principales obstáculos regulatorios e institucionales que aún limitan la expansión de la educación dual, incluso culturales si se quiere, ¿verdad? Porque ha sido un cambio, un choque importante. ¿Y qué decisiones de política pública permitirían escalar este modelo a nivel nacional? Sí, claro. Obstáculos han sido bastantes, sin embargo, queremos puntualizarlo desde el punto de vista, comenzando con el asunto de los mentores. La realidad de la industria costarricense, del sector empresarial costarricense, es que tenemos personas con muchísima experiencia que pueden servir de mentores. Sin embargo, el problema que tienen es que no sacaron un bachillerato y entonces toda su experiencia pues no puede enseñarla a grupos de estudiantes porque no tiene ese requisito. Entonces aquí hay que hacer bastante y como lo decíamos anteriormente, también tenemos que ver con que no necesariamente el curso de mentor lo dé solamente el INA, sino que las mismas universidades e institutos parauniversitarios lo puedan hacer. Obviamente todo dentro de un mecanismo resguardando la calidad de lo que se está enseñando. Segundo, hemos tenido problemas por la participación y yo como representante de UCAEP en la Comisión Asesora y Promotora de Educación Dual, que depende del Ministerio de Educación Pública, hemos tenido problemas con la participación de todos los entes representados ahí. Y entonces eso nos ha quitado fortaleza. Nos ha quitado fortaleza porque necesitamos mayor agilidad en áreas como empleo, en áreas como innovación, en áreas como economía. En tercer lugar, dentro de los obstáculos, y es lo que nosotros pretendemos que se modifique, es modificar los estatutos vigentes para que el sector empresarial tenga una mayor participación en la toma de decisiones. Lo decíamos anteriormente, ya la época en que el que decía qué era lo que había que estudiar, ya eso pasó, eso lo decide el mercado. Lo vimos en las dos conferencias anteriores. Y además de eso, si duramos 3 años en darle al empresario lo que necesita, pues ya cuando llega la persona preparada, pues menos que lo va a necesitar. Y además, no se nos olvide el gasto innecesario en recursos del Estado en la preparación de estas personas que no nos van a servir. El otro punto importante es a nivel de mandos medios de instituciones gubernamentales, llámese INA, llámese Educación Técnica del MEP, es importante que adquieran la noción de la importancia de la formación dual.
Vean, la formación dual en Costa Rica, a pesar de la ley de hace apenas 5 años, en el mundo existe ya desde hace más de 100 años. Y entonces necesitamos fortalecer la educación dual para poder agilizar esa entrada del mercado de las personas. Y cuando hablo de personas, vean que no digo jóvenes, porque aquí tenemos un problema descomunal que necesitamos como país resolver. Y es el hecho no solo de los jóvenes que van a su primera experiencia laboral, sino de los que ya perdieron el trabajo con 20 años de experiencia en la empresa. José Salas se opone rotundamente a que las empresas pierdan esos 10 años, esos 5 años de experiencia de esa gente que con nuevas competencias y nuevas habilidades pueden nuevamente reinsertarse en el mercado laboral. Entonces, ya no es solo la carrera profesional, ya no es solo la carrera técnica, ahora necesitamos competencias y habilidades en un menor tiempo para poder reinsertar esas personas dentro del mercado laboral. Y aprovechando que tenemos la participación de representantes de la Asamblea Legislativa, pues el proyecto de ley 24283 que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, que contiene algunas reformas, muy necesarias para el funcionamiento de la educación dual. Una es la forma de los mentores, la otra es sobre todo para empresas pymes que aunque no tengan que dar esa contribución, por lo menos que se dé un periodo de gracia de 2 años, ¿verdad?, que está contemplado en el proyecto de ley, de 2 años al 100%, el 80% a 3 años, el 60% a 4 años y ya después con lo que se está pagando actualmente. Además de eso, nos ayuda con los mentores. Además de eso, podemos pagar la póliza del INS de formación dual a través del fondo de becas, y entonces eso sería una gran noticia para la formación dual, que se pudiera aprobar en la Asamblea Legislativa ese proyecto de ley 24283. Termino diciendo que formación dual no es solo para jóvenes, formación dual es para trabajadores que necesitan reinsertarse en el mercado laboral, y obviamente finalizo pidiéndole a Dios que proteja a Costa Rica. Que así sea, don José. Y efectivamente, para que no nos pase por encima ese caballo de fuego que decía Rafael, es necesario hacer estas reformas. Usted habla de un tema fundamental que es el reskilling. Rafael también lo mencionó, ¿verdad? Y ante el achicamiento de la fuerza laboral, entraron 135,000 jóvenes menos este año que el año anterior a la educación, si no me equivoco, al ciclo electivo que inició el día de hoy. Eso lo vamos a ver eventualmente en la fuerza de trabajo a la vuelta de ya casi, ¿verdad? Y ciertamente hay que trabajar en ese tema. El 24283, ese proyecto de ley, es parte de esa estrategia medular para esas reformas que se requieren para sacarle más provecho a la educación dual. Doña Rosa, don Carlos, Catherine, don José, muchas gracias. Gracias por compartir su experiencia, gracias por justamente darle el sentido a este panel, que era un poco que efectivamente el sector privado ejerce un papel fundamental en materia educativa, que el sector se visualiza la educación como un sistema, ¿verdad?, donde lo privado no compite con lo público, donde se requiere flexibilidad curricular, donde se requieren reformas para agilizar el CONESUB, el Consejo Superior de Educación, el INA, para responder en tiempo a las necesidades de los empresarios y
también algo de este lado, de las empresas, que se requiere más participación de las empresas para que se adueñen de la formación justamente y podamos darles insumos a las instituciones educativas para reformular lo que se requiere justamente de parte del sector. Muchas gracias, doña Rosa, don Carlos, doña Catherine, don José, les pido un aplauso para todos ellos.